Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio, a este ping-pong de preguntas y respuestas de todos los jueves a las 19 de la llave Psi. Bueno, un placer este reencuentro aquí con todos ustedes. Vamos a acomodar todo, que esté todo bien. Bueno, bien, perfecto. Aquí estamos nuevamente para poder fluir en este ida y vuelta libre, que esa es la propuesta, poder tener un lugar de encuentro donde poder expresarnos, que puedan hacer todas las preguntas, que podamos hablar de todos los temas que ustedes traigan, que ustedes quieran, experiencias, casos, temas que quieran que abordemos, consultas. Bueno, esta es la idea, aprovechar este lugar y este tiempo para poder hacerlo. Los lunes también, para que quienes por ahí todavía no nos conocen, tenemos un espacio también fijo a las 19 horas en el mismo horario, donde abordamos charlas sobre distintas temáticas, pero ya con un tema predefinido. La idea, en cambio, de este espacio es que sea absolutamente libre en el momento. Bueno, voy a ir esperando que se sume gente. Mientras tanto, les cuento lo más rapidito posible, para no decir siempre lo mismo. Bueno, particularmente me presento, mi nombre es Alejandro Divagno, soy licenciado en psicología, consultor psicológico, escritor y periodista, y formo junto a dos de mis compañeras la llave Psi, este centro terapéutico, un centro psicológico que propone un abordaje de la psicología desde lo integrativo, es decir, abrazando todas las corrientes en forma multidisciplinar, en forma multidimensional, entendiendo al sujeto como bio, psicosocial y espiritual. Básicamente se trata de entender al sujeto como un todo, como un holos. Esa es la idea. Esto incluye, por supuesto, todas estas esferas que yo nombraba recién: lo biológico, lo orgánico, el medio social, por supuesto lo psíquico, desde todas las corrientes psicológicas, haciendo hincapié en el humanismo, en el existencialismo, en la psicología profunda de Jung, en la psicología holística, y no dejando de lado la espiritualidad y la metafísica o el autoconocimiento. Bueno, esto es todo lo que podemos ofrecerles. Esto incluye las constelaciones familiares, esto incluye la biodescodificación emocional, esto incluye, como decía recién, la metafísica y el autoconocimiento. Nos pueden ubicar en todas las redes: Facebook, Instagram, Twitter, canal de YouTube donde se suben todos estos videos, la página, que es layavepsi.com. Ahí pueden ver todo lo que ofrecemos: charlas, contención, talleres, formaciones, meditación. Ahí van a poder encontrar también muchos más videos, notas, conocernos, conocer el espacio. Tenemos un programa de radio que es los viernes a las 17 horas por Punto Cero. De hecho, mañana vamos a estar anunciando y va a estar presente, no sé si todavía no se conectó, de hecho, bueno, de paso aprovecho también para que algún alma caritativa me diga si está saliendo todo bien en Facebook, porque hasta ahora no veo ningún comentario. Siempre me llegan un poco más tarde, pero como para, bueno, quedarme tranquilo que está todo en orden, saliendo ok. Así que mañana, si Shanti estás por ahí, vamos a estar con ella en vivo, entregándole el premio que merecidamente se ha ganado, un ejemplar del libro que humildemente he escrito, Ecos de un viaje de amor en el tiempo, en respuesta a la consigna absurda que hicimos a partir de la semana pasada,
y que de paso ya está planteada la segunda pregunta. Hola Carla, ¿cómo estás? Ya está planteada la segunda pregunta, la segunda consigna para mañana. Mañana vamos a anunciar el nuevo ganador o ganadora. Y así que hasta mañana a las 17 horas tienen todavía tiempo para responder con la respuesta más osada, más creativa, más loca. Quien más se anime a jugar con esta idea se va a ganar una sesión en metafísica con pautas de trabajo interno. La consigna es: esta es la pregunta absurda que tienen tiempo para responder hasta mañana. Hola María, ¿cómo estás? Si alguien tiene la razón, ¿por qué habría que dársela si ya la tiene? En todo caso, se la tendríamos que dar cuando no la tiene, ¿no? Bueno, esta es la pregunta absurda, por supuesto, es un sinsentido. Bueno, la idea es cómo responder, este es el juego, acá es donde juega la creatividad, cómo responder a este sinsentido, a esta pregunta absurda, con una respuesta más absurda todavía. Bien, cualquier cosa pueden participar a través de todos los medios, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, la página, o mensajito al celu de la llave que es 11 3209 6198, o también dejando sus comentarios por acá. Bueno, hola Andrea, ¿cómo estás? Bueno, de paso, como siempre decimos, vayan planteando temas, dudas, preguntas, lo que quieran que hablemos hoy. Yo, por las dudas, me reservé un tema que ya habían planteado hace ya un par de semanas, que lo iba a tocar la semana pasada, pero bueno, como estuvieron ahí con el tema estaba candente el tema de las almas gemelas, se nos fue toda la charla con esa temática, que de paso, bueno, si todavía quedó tela para cortar sobre ese tema, ningún problema, lo podemos seguir charlando. Es un tema muy interesante, sobre el que siempre hay que ir como volviendo, porque no es un tema simple, está como muy distorsionado, muy corrupto el mensaje que se ha dado. Ha quedado como este rasgo, como este sesgo del romanticismo. Así que bueno, nada, si ha quedado algo todavía ahí para aclarar, lo hacemos, si no, el tema que ustedes quieran que abordemos. Bien, perfecto, no me estoy perdiendo. Hola Yanti, ¿cómo te va? Ya les dije a todos y a todas que mañana vas a estar en vivo en la radio. Te vamos a estar dando el premio. Hola Miriam, ¿cómo les va? Bueno, a ver, ¿quién se anima a tirar la primera piedra? Si no, arranco yo. Les voy a dar un minuto para que hablen o callen para siempre. No, para siempre no, pero por lo menos para hoy. A propósito, mañana vamos a estar hablando en la radio de trastornos de alimentación, un tema que también inagotable, que da para varios programas. De hecho, seguramente vayan a ser varios, porque la idea, fiel a nuestro estilo, es abordarlo desde lo psicológico, con varias aristas, desde lo psicoanalítico, desde lo sistémico, desde lo cognitivo-conductual, desde lo humanista, pero también, por supuesto, desde lo biológico
desde lo emocional, cómo juegan las emociones, relacionándolo con el abuso y el maltrato infantil, viendo en qué medida, en qué casos, cómo repercute la cirugía bariátrica, bueno, muchas aristas que por supuesto van a estar dando para varios programas. Así que nada, las invito a participar. Bueno, Yanti, vas a estar en vivo, de hecho también te puedes sumar porque vamos a debatir muchísimo. Hola Mariana, ¿cómo te va? Miriam ya me trae diferencia entre angustia y tristeza. Bien, bastante concreto. Bueno, podríamos decir así a grandes rasgos. La angustia es un estado por lo cual uno puede de alguna manera estar entrando o saliendo de ese estado. Muchas veces tiene bastante que ver con estados ansiosos, también de los cuales uno puede estar entrando y saliendo, o puede haber también una ansiedad ya instalada. De hecho, hay rasgos de personalidad donde esto ya está como una especie de patrón permanente. La tristeza tiene más que ver con la depresión. Esta sería como la gran diferencia. La tristeza es una emoción, la angustia es un estado emocional. Es decir, uno puede estar triste por diferentes motivos, justificados, racionales o no, pero se la asocia o se la junta más con esta sensación de apatía, de desgano, de bajón, por decirlo en un término como más coloquial. En tanto la angustia se la relaciona cuando es una especie de desborde emocional, que es lo que suele caracterizar a los estados ansiosos, cuando uno siente como esta opresión en el pecho, entre otros síntomas, y por ahí no puede explicarlo, no lo puede controlar. Bueno, esto sería básicamente a grandes rasgos la diferencia. Por supuesto hay que ver si esto está, como te decía, en forma pasajera, que en realidad la tristeza sería algo más pasajero en este sentido. Cuando uno habla ya de una angustia, estamos hablando de algo un poco más profundo, pero bueno, esto hay que mirarlo también en el contexto. Si esa tristeza es permanente y está asociada a un cuadro depresivo, bueno, hay que mirarlo por ese lado. Y la angustia puede estar asociada a un cuadro ansioso, que en realidad hablar de ansiedad o depresión son primas hermanas. De hecho se ponen en acción los mismos componentes a nivel biológico, con lo cual toda la cadena del estrés que se dispara va a ser a través de los mismos receptores. Carla, síntoma, inhibición y angustia. Bueno, ahí ya nos estamos yendo más para el terreno bastante más psicoanalítico. Bueno, esto ya es todo un capítulo, yo lo dejaría, esto yo me lo quiero anotar, porque ya para todo un análisis mucho más profundo. Igual, ¿a qué apuntas, Carla, con esto? Así vemos si lo podemos acotar, especificar o
lo dejamos para todo un ping-pong, te diría entero, porque da para muchísimo. La angustia se desvela en el claro. Cuando hablamos el síntoma, psicoanalíticamente hablando, es el retorno de lo reprimido, diría Freud. La angustia es lo que está mostrando en la superficie, en el cuerpo, en lo anímico, en lo que esa cosa que estoy somatizando y por ahí no puedo expresar en palabras. Por eso me desborda. Esto, bueno, de hecho él hablaba justamente de cuando la represión no puede frenar este dique, esta censura no puede frenar este dique, que sería, imaginemos el dique conteniendo el agua de lo emocional. Bueno, esto desborda. Por eso desborda en estados angustiosos o tristeza. Más comúnmente es a partir de la angustia, porque uno no la logra explicar. La tristeza en eso es más concreta, porque uno puede decir estoy triste porque perdí el trabajo, porque no sé, porque me separé, porque hay una pérdida asociada a la tristeza. La angustia en ese sentido es más inespecífica. Uno puede sentirla, pero no es tan fácil de localizar. La siente en el cuerpo, pero no la puede expresar en palabras. Por ahí no entiende por qué está angustiado. Es una sensación que desborda. Y por ahí también viene asociado lo que vos decís de la inhibición, justamente. Por eso también decimos que el cuerpo termina gritando lo que uno calla, lo que uno no puede o no quiere o no sabe expresar en palabras. Este sería básicamente el punto. Bueno, por eso la sabiduría de los síntomas, y por eso la necesidad de no combatir, de no atacar los síntomas, no atacar en el sentido de no enojarnos con los síntomas. Porque haciendo un juego de palabras, es como que en realidad, desde el paradigma que conocemos, este paradigma que hace tanto foco justamente en la cuestión sintomática, lo que se ataca es únicamente el síntoma y no la causa. Miriam, las palabras no dichas, las bueno, te lo está respondiendo Carla, exactamente, tal cual. Por eso yo, para no complejizarlo demasiado, quería ver para dónde apuntaba, porque para simplificarlo, esta sería una buena forma de resumirlo, exactamente. Por eso muchas veces la ansiedad se presenta cuando sentimos una amenaza. Está ubicada en el futuro. Yo me empiezo a imaginar una cierta cantidad de escenarios reales o no reales, en general son elucubraciones, por las cuales empiezo a pensar, y si pasa esto, y si pasa aquello. Entonces quiero tener todo bajo control. Como por supuesto no lo podemos tener todo bajo control, aparecen estresores que yo siento que no puedo o que no cuento con recursos para poder afrontarlo, entonces desborda la ansiedad. Que si esto se vuelve muy intenso, puede terminar en un ataque de pánico, por ejemplo. Que bueno, de esto ya conocemos hoy por hoy, es una de las manifestaciones más típicas y comunes. Miriam, hay que dejar expresar lo que deviene en cuanto a síntomas. Claro, el punto es este. El síntoma es un maestro en este sentido. Viene para expresar algo, para mostrarnos algo. No es porque el síntoma es malo y nos quiere jorobar la existencia. Si me duele la cabeza, hay un desequilibrio, y que esto es lo interesante que estamos viendo en la formación de enfermedad y sentido oculto,
hay un desequilibrio que es de la conciencia, no es del cuerpo. Para que el desequilibrio llegue al cuerpo, primero está en la conciencia, es decir, en algún punto yo he obturado algo, en cualquiera de las áreas, eso no está fluyendo y pasa a gritarse, expresarse en el cuerpo porque yo no lo he querido, no me he querido hacer cargo, no lo he querido ver. Entonces, si yo, es muy como la sombra esto, si yo no quiero aceptar una parte, esto va a pasar al cuerpo como último recurso para que yo lo note, lo vea. Por supuesto que la idea sería no llegar a esto, pero para esto tenemos que hablar de un nivel de conciencia que en general, como venimos programados, educados y en la cultura en la que estamos, donde justamente se nos percibe como máquinas, alienadas, enfermas, este es el tema. Es como querer corregir únicamente el engranaje, la partecita esa que está funcionando mal, y con eso ya está. Mientras el resto funcione y ande y produzca, está todo bien, sigo mirando para otro lado. El origen siempre es de la infancia. No necesariamente. A ver, en todo caso el origen de la infancia es como venimos, nuestra cabeza es el origen de la infancia. Eso sí, como venimos programados, sí. El síntoma puede aparecer, a ver, un ejemplo concreto. Miedo al cambio. Estoy, por ejemplo, en un trabajo. Hola Carmen, ¿cómo te va? Estoy en un trabajo donde estoy bien, me está yendo bien, empiezo a elucubrar escenarios posibles de que, no sé, o que me echen o que pase algo, me empiezo a llenar de miedo, me empiezo a poner ansioso. Bueno, ahí, si esto no me hago cargo, no lo veo, termino somatizando dolor de panza. Generalmente toda la cuestión emocional va a atacar esa parte, o angustia en el pecho, o presión en el pecho, sudoración, palpitaciones, bueno, lo que ya conocemos. Y si esto no me sigo sin hacer cargo, hasta puede terminar lo que decía antes: ataques de pánico, trastornos de ansiedad, trastornos de alimentación, hasta adicciones, bueno, etcétera. Hola Ana María, ¿cómo te va? Miriam, sería la programación. En el fondo es la programación, o sea, puede haber un tema, esto que veíamos. Uno puede atacar, que de hecho, bueno, lo primero que hay que atacar es lo que está afectando ahora, para yo poder desprenderme del problema actual. Volviendo al ejemplo este que te daba con el trabajo, es decir, bueno, corro este temor que es absolutamente creado y fantaseado por mí, o sea, no hay fundamentos reales que me estén diciendo, ojo, que te puedes llegar a quedar sin laburo. Entonces, primero corro esto, pero en el fondo también lo que tengo que ir a revisar es, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué aparece este temor? Si es algo recurrente, muy probablemente tenga un patrón mental, ya lo vamos a ver en una futura charla, de miedo. Entonces, esto va, como picaceso, se va a ir manifestando en distintas áreas, con el trabajo, con la pareja, con las relaciones, con los vínculos, con las cosas, con la parte material, con la salud. O sea que es un tema que sí, hay que ir a buscar de fondo, y si viene siendo sistemático, en cómo estoy programado mentalmente. Carla, en el aquí y ahora juega lo imaginario. Bueno, te viniste hoy con toda la artillería, Carla. Sí. Sí, porque
eso es una manera interesante de registrarnos, de medirnos, empezar a ver cuáles son justamente las imágenes que se nos representan. Como ir detectando y haciendo conciencia, ese es el punto. ¿Qué pienso, qué siento, qué creo, quién estoy siendo? Bueno, todo esto. Porque a partir de ahí es que me puedo dar cuenta cómo funciono, cuáles son estas cosas que se vienen repitiendo habitualmente, cuáles son mis temores recurrentes, cuáles son por ahí mis partes más flacas, justamente mis partes endebles que se vienen haciendo persistentes, por dónde se mete. Siempre hay como dos o tres, cada uno tenemos dos o tres cuestiones que vienen siendo como recurrentes, como la parte débil de cada uno. En cada uno es diferente, pero si nos ponemos a revisar son dos o tres, no son 80. Y esas dos o tres, pescarlas para justamente poder trabajarlas. Miriam, es complejo porque hasta nos puede paralizar en nuestras actividades cotidianas. Sí, totalmente. De hecho, esto sucede así. Si uno lee cualquier trastorno mental en los manuales diagnósticos, esto aparece explícito de esta manera, o sea, como deterioro persistente en cualquiera de las áreas de funcionamiento de la persona. Es decir, lo social, lo laboral, lo vincular, lo afectivo, en todas sus áreas. La persona deja de funcionar o no lo hace como lo hacía en varias, por no decir todas, de sus áreas. Andrea, son los pensamientos como fantasmas. Sí, son en general pensamientos que se disparan automáticamente, son creencias que están arraigadas en, muchas veces, en mandatos que nos han impuesto de alguna manera, que nosotros hemos tomado, nos hemos creído, y por lo tanto lo terminamos creando. Bueno, esto es bien de la metafísica. Si nosotros lo creímos, lo terminamos creando. Carla, el pasado, el presente y futuro están siempre en el aquí y ahora. Sí, porque de hecho no existe pasado, presente y futuro. Si lo vemos esto en lo cuántico, no hay. En las dimensiones más altas, esto es una ilusión de este plano, el tiempo y el espacio. Por eso es como un permanente presente aquí y ahora, pero donde se junta todo, lo que hemos sido y lo que potencialmente podemos ser. Por eso en realidad lo único que importa y lo único que contamos es el aquí y ahora. Isabel, hay miedos que no tienen un porqué consciente. Sí, de hecho muchas de las fobias funcionan de esa manera. Por ejemplo, yo tengo miedo al frío aún en verano y no puedo saber de dónde surge. Bueno, cuando son casos así, sobre todo que son casos paralizantes, por ejemplo, bueno, esto habría que ver en qué medida te limita, Isabel. Si es un tema que te resulta muy limitante, una de las posibles, habría que verlo, pero una de las posibles maneras de poder abordarlo sería una regresión, que también es lo que se suele hacer en casos donde está la parálisis tan limitante y donde no se puede llegar desde lo racional, porque no hay fundamentos racionales, como decir, bueno, no sé, yo tengo un tema también con los puentes, con determinados puentes, siento que me paralizo, y esto yo no tengo un recuerdo consciente de esta vida
donde me haya pasado algo en un puente. Ese tipo de fobias irracionales, bueno, habría que trabajarlas de esa manera. Para poder llegar al núcleo, porque ahí hay evidentemente un trauma emocional que hay que destapar, que hay que desanudar, descomprimir para que esto pueda sanarse. Miriam, hay disparadores que llevan tiempo a descubrir y a veces se mezclan con síntomas corporales que se generan desde nuestros pensamientos. Bueno, justamente. Muchas veces desde un proceso terapéutico se puede llegar, pero a veces, sobre todo cuando hay, Freud lo decía, donde hay lagunas del recuerdo, donde es tanto el trauma que ha quedado, que esto se ha bloqueado, bueno, hay que abordar desde otro lugar porque no se está pudiendo llegar desde el camino de las palabras. Isabel, en mi caso no me limita, solo llevo un saquito por las dudas. Bueno, por eso, esto depende hasta qué punto uno quiera afrontarlo y superarlo. Uno puede decir, no sé, si hubiera fobia a los cocodrilos, por ejemplo, y la verdad que en una ciudad uno no tiene muchas posibilidades de cruzarse con un cocodrilo. Ahora, si uno dijera, vivo en la selva, y bueno, es otro cantar. Pero esto son cuestiones, como en mi caso, yo puedo decir, bueno, evito pasar por el puente y voy por otro camino. Está bien, pero el mensaje que le estoy dando a mi cabeza es, me estoy limitando. Y lo que uno hace con la ansiedad es esto, se evade. Fíjense, los casos de ataques de pánico, habitualmente lo que se hace es, por ejemplo, casos que, no sé, personas que por ahí tienen problemas para viajar en determinado medio de transporte, en determinados horarios. La idea no es que, bueno, entonces me quedo en mi casa, o personas por ahí, una fobia a salir de su casa. La solución no sería me quedo en mi casa o no viajo, porque uno empieza justamente a restringirse, a limitarse, esto que decíamos de un deterioro en sus áreas. Acá lo que habría que hacer es afrontar la amenaza, el temor, y poder, porque esto va a dar un crecimiento, va a dar una superación de uno mismo. Este sería el punto, o sea, que yo pueda lograr cruzar cualquier puente sin sentir lo que siento. Distinto es algo que, como decíamos con los cocodrilos, porque la verdad que no me voy a estar cruzando todos los días un cocodrilo en la ciudad. A ver, Carla, solo se llega al núcleo tomando conciencia. Sí, que esto es el tema, porque a veces esa conciencia duele tanto que prefiero no saber. Isabel, igual me inquieta saber por qué. Sí, a ver, más que saber por qué, primero es solucionar. Porque que sepas por qué y no hacer nada con eso, y la verdad vas a tener la explicación redondita, pero va a seguir el tema. Esta es la cuestión. Te diría que es más para qué y solucionarlo. Después cae la ficha, cae sola. Miriam, ¿pueden que existan fobias heredadas? Bueno, sí, todo es una interrelación. Somos producto de, y de hecho, si esto lo vemos desde, hay mandatos que son ancestrales, hay un inconsciente colectivo, como diría Jung, por lo cual pueden ser que algunos temores se vayan como replicando patrones en familias que vienen siendo como denominadores comunes.
Pero por supuesto que depende también de cómo cada uno esto lo internalice. Andrea, los miedos hay que enfrentarlos, sí, exactamente. Enfrentando el miedo lo supero, sí. Carla, yo tenía fobia a viajar en tren, hasta que me fui en tren a Mar del Plata y comprobé que no pasa nada. El tema es que, aunque hubiera pasado, porque uno nunca está exento, es que uno puede darse cuenta que tiene recursos para afrontar. Porque si no se queda con que la culpa es del tren, el tren es una porquería, por ende no viajo nunca más en tren. Y el tren, la verdad que le da lo mismo que a Carla le dé fobia o no le dé fobia, no le cambia nada. El punto es qué representa para nosotros y esto que decíamos de los síntomas, por qué está haciendo ruido, qué me está queriendo mostrar. El tren es muy simbólico. Es esta idea justamente que nos permite ir hacia un determinado lugar. ¿Qué me pasa con eso? Bueno, estas son las cuestiones que uno tiene que empezar a revisar. Por supuesto que también para cada sujeto va a representar distintas cosas, entonces hay que ver qué representación se te hace con el tren para poder ir a sanar o a resignificar eso. Mis recursos fue terapia y meditación. Bien, es una buena combinación. Ana María me dice por acá, por Instagram, genial, si nosotros lo creímos, lo terminamos creando. Es que es así, es la ley de mentalismo, de la la ley clave de la metafísica, del hermetismo. A partir de lo que nosotros pensemos, si esto lo tomamos como ley, como cierto, lo terminamos manifestando. Yolanda, yo al ascensor. Bueno, fíjense que lo que tienen en común, estamos hablando de elementos que son dinámicos, que se mueven, que se desplazan. Al subirme a un tren, me estoy yendo hacia un destino que es cambio, movilidad. ¿Qué pasa por ahí con el miedo al cambio? / miedo a la muerte. El ascensor me puede llevar para arriba, me puede llevar para abajo. ¿Qué representa simbólicamente eso? ¿Me puedo quedar? ¿Qué pasa con el encierro? Bueno, esas son las cosas que bueno, también, ¿qué pasa con la claustrofobia? ¿Qué pasa con los espacios cerrados? ¿Qué me representa? Si me asocia algo con la muerte. Estos son los temas que uno tiene que ir revisando. Y lo que decía Carla de la terapia junto con la meditación es ideal, porque la terapia permite poder expresar, poder darle entidad, nombre a lo que está pasando, que esto ya de por sí resta poder. Uno ya con esto solo lo puede estar nombrando, y al nombrándolo, hola Nancy, ya le estamos automáticamente quitando poder, ya lo estamos poniendo por fuera, ya lo estamos viendo afuera. Y ahí uno hace todo un trabajo de concientizar y de empezar a buscar recursos, soluciones propias, creativas, para salir del problema. Esto es una parte. Si encima le sumamos la meditación, la idea de esto, de la meditación, lo que nos permite es aquietar la cabeza, la mente,
para soltar esta pretensión de control, sobre todo desde lo racional, esto de querer saber, esto que decías vos, Isabel. Esto automáticamente lo que va a producir es un efecto liberador también, en el sentido que cuando yo dejo de esta pretensión de control, paradójicamente aparece la solución, porque estoy liberando ese espacio, esa energía. Pero aparte estoy activando otras zonas del cerebro que habitualmente no utilizamos, lo que me permite también potenciar el efecto de la terapia, buscando no, van a ir apareciendo, esto que decíamos, al soltar aparece nuevos caminos, nuevas perspectivas, porque yo amplío, esto es abrir la cabeza, amplío la mirada al ampliar la conciencia. Miriam, hay una simbología que tiene que ver con el futuro que genere miedo a lo desconocido. Sí, a ver, esto es real, da miedo lo desconocido, porque justamente no está la información. No cuento con datos que me permitan esta pretensión de control, decir, bueno, no, mira, quédate tranquilo porque esto ya sabes cómo es, fuiste a tal lado, va a ser así, hiciste esto. Cuando uno se enfrenta a algo que no conoce, no tiene información disponible, entonces se dispara el miedo. Es natural, es normal, está bien que suceda, es un mecanismo, lo tenemos que tomar como tal. El punto es si yo me quedo anclado ahí, es decir, me paralizo y no hago nada, por darle el permiso y hacerle caso a ese miedo. Si yo esto lo tomara como algo absolutamente natural, ahí quedaría. En otras palabras, el miedo no es malo siempre y cuando esté en su medida. Esto pasa a ser contraproducente cuando me voy a un extremo o al otro, cuando me vuelvo muy temeroso, con lo cual entro en una obsesión, entro en un TOC, por ejemplo, esto de controlar 800 veces si cerré bien la puerta, si apagué el gas, como que si algo, el más mínimo detalle se escapa de ese control, algo terrible va a suceder, o me vuelvo un temerario, es decir, no tengo absolutamente temor de nada, cruzo sin mirar el semáforo. Cualquiera de las dos polaridades no está buena. Yolanda, yo mucha meditación y metafísica, como bueno, no me digas usted porque me hace sentir un viejo, como dice usted todo, pero sí, básicamente es todo puede sumar y todo puede complementar. La idea no es una cosa o la otra. No es que la meditación va en contra de la racionalidad o que la espiritualidad está en contra de la materia. La idea es que podamos integrarlo, que para eso estamos, de hecho. Esto se pone en contra cuando hacemos un mal uso, por ejemplo, de la cabeza, cuando queremos controlar todo. Ahí sí nos vamos a poner en guerra con la espiritualidad y la metafísica y la meditación. Porque si le queremos dar el pleno control a la cabeza y le hacemos un altar a la cabeza, bueno, por supuesto que no se va a bancar una meditación donde la orden que le estamos dando es serenate, aquietate, baja la velocidad, activemos otras zonas que no usamos, porque en realidad lo que va a pretender es seguir el mismo caminito que viene conociendo, el de siempre. Carla, los sueños ayudan a liberarnos de los síntomas. Y depende. El sueño como mera válvula de escape del contenido reprimido puede quedar ahí,
si la persona no aprovecha ese mensaje para justamente hacer un trabajo de autoconocimiento, de ver que por algo está soñando lo que sueña, que eso está dando un mensaje de vuelta, como lo que hablábamos del cuerpo. Puede quedar simplemente, tuve un sueño angustioso, por eso son angustiosos, o tuve una pesadilla, o tuve un sueño horrible, y ahí quedó. Ahora, si yo con eso hago un trabajo del sueño, por supuesto que ayuda. Por supuesto que ayuda. A veces también son gritos desesperados de una partecita de la conciencia que logró filtrarse para decirnos, che, mira que acá está pasando algo y no te estás haciendo cargo. Yolanda, hay que querer curarse, sí. Lo que pasa es que esto implica, si lo tomamos en serio, muchas veces asumir estas partes que son dolorosas y que no todo el mundo está dispuesto a querer reconocer. Por eso existe la proyección, por eso existe el juicio, por eso existe este mundo polarizado, por eso existe el pensamiento binario. Este es el tema. Por eso existe el mundo que tenemos hoy, donde estás de un lado o estás del otro. Carla, eso. Bueno, ¿qué sería esto de eso, el chavo? Por eso, si sos católico, tenés que estar en contra del judío. Si sos judío, tenés que estar en contra del musulmán. Si sos musulmán, tenés que estar en contra de todos. Si sos peronista, tenés que estar en contra de los radicales. Y así estamos. Isabel, siempre me pasó, si tengo que viajar, llevo abrigo. No sé qué representa el frío. De hecho, no le tengo para nada miedo al calor ni lo sufro. Prefiero no prender el aire por miedo a enfriarme. Bueno, primero descartemos lo orgánico. Habría que ver ahí si hay alguna causa orgánica que tenga que ver con esto. ¿Qué te han dicho? Si lo has consultado, ¿qué te dijeron? Descartado esto, bueno, tendríamos que empezar a ver qué representaciones, qué asociaciones haces respecto al frío. ¿Qué te pasa con el frío? ¿Qué significa para vos el frío? ¿Qué simboliza? Puede tener que ver con muchísimas cosas. Incluso, de vuelta, el gran cuco que está siempre como por atrás de todo es la muerte. Habría que ver si viene por ahí. Es un tema como para... Yo te estoy dando nada más algunas puntitas. Es un tema como para que, bueno, te lo puedas preguntar, lo puedas... Fíjate, todas las asociaciones que se te ocurran, hacer así como un ejercicio de asociación libre y ver qué aparece. Por ahí, desde ese lugar, puedes pescar el miedo que esté de fondo y que se está expresando a través del frío. Porque por ahí, dicho así, pareciera, bueno, sí, como vos decías, pareciera irracional. Pero uno si empieza a ver la cadena de asociaciones, la cadena de significantes, puede ir llegando hasta el núcleo, que por ahí, si no es una experiencia, si no es un recuerdo, si no es un trauma, puede ser una creencia, puede ser esta idea de, bueno, no, pero el frío para mí es malo porque me hace acordar a mi papá cuando murió, o me hace acordar a la nieve y en la nieve pasó tal cosa. Este es el punto. Por ahí cerrar los ojos, tratar de silenciar todo, el afuera, y deja unos minutitos, escuchá, sentí, entrá, permitite explorar,
deja que la respuesta llegue. Por ahí aparece una imagen, aparece una palabra, aparece una sensación. Esta es una manera, por ejemplo. Lo que puedas aguantar, 2 minutos, 5. Si no llega la respuesta, déjala para volverlo a practicar mañana, volverlo a practicar pasado. No lo fuerces. Por ahí, cuando menos lo estés esperando, cae la ficha. Ese es el punto. Fíjense que no es tampoco una gran ciencia. Carla, hormonal puede ser. Bueno, sí, yo por eso atacaría primero lo biológico para ver si no hay nada por ahí y no complejizar el tema al Pepe. Ahora, si biológicamente, orgánicamente no hay nada, bueno, empecemos a ver distintas cuestiones más de lo psíquico. Bien. Bueno, por eso, en base a esto que decía Yolanda, no es tan sencillo. Bueno, sí, yo tengo la voluntad de sanarme y ya con eso está todo bien. Por eso la espiritualidad también no es es para unos pocos, bien entendida, bien aplicada, porque es más fácil quedarme en esta cosa binaria del juicio, del echar culpas, y quedarme anclado en el rencor, que empezar a ver cuáles son las sombras que proyecto para afuera, porque si hay sombras es porque son partes que se están reflejando, ocultas de nuestro ser, y el camino es mucho más difícil iluminando esas partes, nosotros, que culpando a la afuera. Esta es la cuestión. Bueno, bien. ¿Qué más hay con esto? Bueno, me encantó cómo arrancamos por una cosita que parecía pequeña y nos terminamos yendo a... Esto es lo lindo de este tipo de encuentros. Terminamos hablando de todo. Igual hubo un hilo conductor con el tema de los miedos. Viene por ahí la cosa. Bueno, no sé si si con esto hay alguna consulta más, si va quedando más o menos claro. Igual les cuento que el tema de la depresión se dice que para el 2030 va a ser la causa número 1 de enfermedad, por encima de las enfermedades cardíacas. Es un mal de época, y la ansiedad ni hablar, van como bastante de la mano. Una, como decíamos, pone el eje más en lo perdido, en esta sensación de pasado, me quedé anclado y no puedo superar esa pérdida, como sería el caso de la depresión. Y la otra está más en la incertidumbre, en el qué va a pasar. Isabel, no hay nada orgánico, seguro tengo que buscar en mí misma lo que me significa, lo voy a hacer. Bueno, haz esto que te comentaba, tomalo como sugerencia. Primero, si querés, esto de las asociaciones, después aquietate en algún momento, respira profundo, lleva el aire bien hacia la panza, retené y soltá. Trata de aquietar pensamientos, emociones, sensaciones, no desde un lugar de control, sino de dejarlas fluir. Pensamientos, imaginalos como nubes que vienen y se van, y vos no te subís a ninguna. Las emociones lo mismo, todo lo que sientas en el cuerpo lo mismo.
Esto es muy mindfulness. Y quédate un ratito tratando de escuchar adentro. Como te digo, pueden venir imágenes, pueden venir sensaciones, pueden venir palabras. Al aquietar la cabeza, las emociones, el cuerpo, empezamos como a afinar otros sentidos, a sutilizar otros sentidos. Y a partir de ahí puede venir la respuesta. Carla, la culpa y depresión van de la mano, sí, ni hablar. Bueno, de hecho, culpa ya hemos hablado acá, que es un término a desterrar, porque tiene mucho que ver con esto que hablábamos, del pensamiento polarizado, esto de el juicio. Si hay culpa, hay juicio, para adentro o para afuera. Y si hay juicio y si hay culpa, hay castigo. Merezco castigo o el otro merece castigo. Por lo cual hay este rencor o necesidad de venganza. Y esto lo único que hace es alimentar este resentimiento, que es volver a sentir 1000 veces, 1.000.000 de veces los sentidos. Por eso es resentimiento. Uno queda anclado ahí, esclavizado ahí y no sale. Este es el punto clave. Es como decir, quedé en un determinado aspecto de mi vida anclado a los 8 años cuando pasó tal cosa. Y ahí quedé. Una parte de mí quedó ahí. Resintiendo, volviendo a sentir como una especie de bucle ese trauma. Por eso se hace uno de los ejercicios en la sanación del niño interior, para justamente ir al origen de ese recuerdo, de ese trauma, de ese punto específico, y soltar esta cuestión, poder perdonarnos a nosotros mismos, entender que no tiene sentido seguir alimentando esta cuestión, que hay que soltarla, liberarla, y a partir de ahí sería como un trabajo, fíjense, a nivel cuántico. Es como si parte de nosotros se hubiera bifurcado en un universo paralelo, y la idea de esto es volver a traer a esa partecita mía que quedó en el pasado e integrarla con el yo actual, con el yo de aquí y ahora. Voy a hacerlo. Bueno, después contanos, Isabel, cómo te fue. Así vemos de qué otra manera podemos seguir ayudándote. Miriam, cuando preguntas el sentido de la vida, si tus bases no son o están muy firmes, algo se dispara. Cuando preguntas el sentido de la vida, si tus bases no son o están muy firmes, algo se dispara. A ver, Miriam, ¿a dónde apuntas con esto? El sentido de la vida se va descubriendo, se va construyendo. Es muy difícil tener muy claro, salvo casos muy excepcionales, pero tener muy claro el sentido de la vida, no sé, a los 15, a los 18, a los 20, a los 30. Es algo que se va en este autoconocimiento, también se va descubriendo. Bueno, yo de hecho bollé por también un montón de carreras, un montón de lugares antes de poder decir, bueno, creo que va por acá. Porque también es un permanente, se va reformulando esto y se va creciendo también. Porque también me termino dando cuenta que nada fue inútil. Como decir, bueno, estaba súper equivocado y aquello que estudié no sirvió para nada. Todo creo que tuvo un sentido y que me permitió llegar a donde estoy hoy. Que seguramente, no sé si dentro de 10, 20 años voy a seguir estando en el mismo lugar.
o si voy a seguir estando, arranquemos por ahí. Eh, pero aparte, por ahí va cambiando la modalidad, uno va reformulándose y también esto es una permanente resignificación. Yolanda, qué bueno lo del niño interior, a mí me hizo muy bien, sí, por supuesto, es súper sanador. Miriam, en lo que decías recién, anclarse en el pasado. Ah, ok, ok, sí, anclarse en cualquier lado no tiene sentido, ningún sentido de vida. Pero en el pasado que no suma en ese resentimiento, claro, exacto. Donde yo quede fijado, no. Lo que queda fijado no crece, lo que no crece se atrofia, se enferma y se muere. Pasa a nivel biológico, pasa a nivel sistemas, pasa a nivel, fíjense, máquinas, a nivel materia, pasa a nivel relaciones. Este es el punto. Las relaciones, así como el cuerpo, hay que nutrirlo, hay que construirlo, hay que alimentarlo. Y esto es como si fuera una plantita, un permanente regarla, cuidarla, expresarse. Este es el punto. Isabel, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. No se olviden, las que no participaron, Isabel, Miriam, bueno, no sé si me estoy olvidando de alguien más. Tienen Andrea, la consigna de la pregunta absurda para ganarse una sesión en metafísica con pautas justamente de trabajo, que es responder a una pregunta absurda. Mañana en el programa de radio vamos a estar anunciando la nueva ganadora o ganador. Seguramente va a ser ganadora porque la verdad que hombres nos están animando. Que sería: ¿por qué tendríamos que darle la razón a alguien si ya la tiene? En todo caso, habría que dársela cuando no la tiene. Bueno, es una pregunta tonta, sin sentido, absurda. Y la respuesta, que sea más original, más creativa, más loca, más lúdica, se va a ganar esta sesión en metafísica. Tienen hasta mañana, hasta las 17 horas para responder. Lo pueden hacer por acá, por el WhatsApp, por cualquiera de las redes. Miriam, disfrutar de las distintas transformaciones. Sí, perder el miedo al cambio, soltar el control. Anclarse en miedo al cambio, justo, sí. Miriam, ok, ahí veo, gracias. Bien. Carla, todo cambia, sí, como decía la negra, la canción de la negra, exacto. Este es el punto, estamos cambiando segundo a segundo, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos. Este es el tema. Isabel me hizo mucho bien este ping-pong, gracias. Bueno, qué bueno, para eso tiene que estar, para eso tiene que servir. De hecho, a mí también, porque yo también aprendo muchísimo de ustedes y de estos idas y vueltas que son como mucho más íntimos, más estrechos que por ahí hablar directamente de un tema ya definido, que está bien, también está buenísimo, también tiene su encanto, pero bueno, esto es como una charla mucho más cercana. Yolanda, cada cual tiene su razón, sí. Es que este es el tema. Cuando hablamos de estas cuestiones, a ver, una de las partes, acá lo que pasa, me estoy metiendo ya en un tema.
el error en el que caemos, y que ya vamos a hablar de esto cuando hablemos de la sombra, desde muchas de las religiones, sobre todo una en especial, que es la católica, ha hecho muchísima mella en esta cuestión de ser absolutamente bueno, como si esto fuera posible, y combatir lo malo. Cuando en realidad, desde esta concepción binaria, hagamos lo que hagamos, tomemos la decisión que tomemos, porque desde esta forma de ver el mundo no queda otra que decidir. Si elegís A, excluís B. Si elegís B, excluís A. Desde ese lugar nos zafamos y vamos a ser siempre pecadores. Que de hecho el tema del pecado está totalmente distorsionado también, porque pecado en realidad, en la traducción originaria, quería decir errar al blanco, errar el tiro, equivocarse, en otras palabras. Por supuesto que todos nos equivocamos, errar es humano, pero de ahí a que esto sea visto, entendido como algo maligno, algo diabólico, ya es otro cantar. Y ahí se nos metió la culpa, y ahí se nos metió el castigo, y ahí se nos metió el miedo. Bueno. Entonces, fíjense ya desde la concepción, esto está como totalmente distorsionado. Entonces el punto no es combatir la sombra como si fuera algo diabólico, combatir el mal como si esto existiera, sino integrar, poder integrar el mal, la sombra, es lo necesario y el camino totalmente imposible de evitar para llegar a la integridad, a la transformación, a la iluminación, a la sabiduría, como lo queramos llamar. Lo malo también es parte nuestra. Exactamente, Miriam, ese es el punto. Mientras siga pensando que lo malo está afuera, llamémoslo diablo, llamémosle como lo queramos llamar, porque lo podemos ubicar en donde sea, no sé, en el delincuente, en el extranjero, en el talibán, en donde sea. Bueno, siempre va a estar ellos y nosotros, yo y vos. Somos diferentes, yo estoy haciendo bien las cosas, esto es lo correcto, esto es lo equivocado. Este es el punto. Cuando en realidad estas cuestiones, tanto a nivel humanidad como a nivel personal, son las que tenemos que integrar, entender que esto está dentro nuestro, para poder ser capaces de transformarlas. Este es el único camino. Resolver este dilema es la clave a nivel personal, para poder justamente llegar a ser libres, si lo vemos desde lo metafísico, dejar la sucesión de permanente pasaje por la materia. Si lo queremos llamar reencarnación, lo podemos llamar de esa manera, para el que lo crea. Lo queremos llamar trascender este plano, esta dimensión, esta conciencia. Bueno, ese es el único camino. Y lo mismo aplica como humanidad. Abrir la conciencia, expandir la conciencia, se trata de eso. Pero bueno, ya lo vamos a hablar mucho más profundo cuando lleguemos a ese tema. No quiero complejizar mucho ni abrir un portón que es gigantesco. La culpa es una forma de manipular totalmente, Miriam. Por eso tenemos libre albedrío. Sí, que en realidad, bueno, ese ya también es otro cantar. Esto del libre albedrío es la ilusión de, bueno, tenés que elegir entre A y B, pero elijas lo que elijas, vas a seguir siendo un pecador.
vas a seguir estando en el pensamiento binario. Esto es lo que tenemos que... En realidad no existe tampoco el libre albedrío. El único camino, en realidad, la única elección posible es trascender esta ilusión de la separatividad para llegar a la multidimensionalidad y a la unidad. También es dual, exacto, exacto. Bueno, un placer. Mañana a las 17, no se olviden, estamos con el programa de radio, vamos a hablar de trastornos de alimentación. Va a estar nuestra amiga Yanti, que hoy estuvo bastante calladita, solamente saludó y nada más. Así que bueno, mañana Yanti, te esperamos en el programa para hacerte entrega del libro y para hablar, si te animas, también un poquito, para debatir, para cuestionar el tema de los trastornos de alimentación desde múltiples enfoques, como solemos hacer. El lunes estamos para una nueva charla en vivo a las 19. Bueno, ya no me acuerdo de qué voy a estar hablando, pero bueno, ya lo van a ver anunciado. Y bueno, y el jueves, todos los jueves, como siempre, para el ping-pong de preguntas y respuestas. No se olviden de participar para la consigna absurda de la semana, responder con una respuesta lo más original y creativa que puedan. Ya en persona es más fácil. Bueno, dale, vamos a ver. Vamos a ver si te animás a hablar ahí en vivo, con las cámaras. Bueno, nada, ya ni me acuerdo qué estaba diciendo. Esto, que no se olviden de la consigna. Y bueno, como siempre, un gusto tener este espacio. Hasta la próxima. Gracias Carla, gracias Carmen, gracias Yolanda, gracias Miriam, gracias Isabel. Bueno, no me quiero olvidar de nadie. Gracias Nancy, gracias Ana María. Bueno, para mí es un placer poder tener estos espacios. Será hasta el lunes, hasta mañana, hasta el lunes, hasta el jueves. Así que bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias por estar del otro lado, porque son las que permiten que esto sea posible. Así que nos estamos viendo. Un placer. Hasta luego.